Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Quien les habla, Raúl Ramírez y Liz Analía Acosta. Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? También un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, queremos ya iniciar otro podcast para poder hablar de cómo más juzgados están involucrados en esquemas, Raúl. En la pasada sesión del Pleno de la Corte, el ministro Eugenio Jiménez dio a conocer los resultados de la auditoría. Él había pedido auditorías de todo el Departamento Central, de todos los juzgados de paz del Departamento Central, y por el volumen, la cantidad de trabajo, entonces hicieron dos que se están realizando los demás, pero dos ya tienen los resultados, y son los juzgados de paz de Villa Elisa y de Lambaré. ¿Y qué pasó? Los resultados arrojan así cuestiones bastante relevantes. En total, se auditaron cerca de 700 casos en uno y 1005 en otro, ¿verdad? Y encontraron que, por ejemplo, había una irregularidad bastante llamativa. O sea, se realizaban los juzgados, los juicios ejecutivos, algunos incluso hasta su terminación. Y cuando estaban en esa etapa procesal, en el juzgado de paz de Villa Elisa, se planteaba una recusación sin expresión de causa. Entonces la jueza se inhibía y eso pasaba al juzgado de paz de Lambaré, y el juez, en vez de impugnar la inhibición, lo que hacía era continuar los juicios. ¿Y cuál es la irregularidad acá? Que la figura de la recusación sin expresión de causa es algo que se hace en el primer escrito, en la primera intervención que se tiene en los juicios. Y en estos casos ya estaban siendo tramitados, incluso terminados. Es decir, sentencias. Ya había sentencias en muchas de las Incluso, causas. Y ahí recién es que le recusaban a esta jueza de Villa Elisa y pasaba al juez de Lambaré. Quien exactamente. no hacía más que tomar la causa y seguir con el proceso, o incluso si ya estaba finalizado, igual tomaban la causa. Sí, eso es lo que dice también Jiménez Rolón. De repente, por la cantidad de casos, podrían pasar uno o dos. Pero esto ocurrió en 2.878 expedientes según la auditoría. Casi Entonces, 3.000 expedientes. Estamos hablando de que ya estaba en etapa de casi sentencia y al final termina recusada. La jueza de paz pasaba a otro juzgado. ¿Cuál era pero el ella fin, se verdad? inhibía también, diciendo que no correspondía esa recusación. Y por otro lado también, llamaba la atención que son los mismos abogados que eran los que tenían estos juicios. Entonces, se hizo también más investigaciones, y aparte de estas irregularidades, también se ven que se encuentran cuestiones así que ya eran más o menos común en los esquemas hallados en los juzgados de paz de Capital, ¿verdad? En la mafia de los padres, Sí, ¿verdad? eran notificaciones que se hacían en el mismo día, a la misma hora, en distintos puntos, ¿verdad? Y eso no solamente se iba con los ujieres, sino también los oficiales de justicia que al final también hacían las intimaciones a los deudores en la misma fecha, en la misma hora, pero en lugares distintos, por Es como ejemplo. que se teletransportaban, así como lo dijimos una vez, y aparecían en varias ciudades de un extremo del país a otro, haciendo las notificaciones en la misma hora. Entonces tenemos por una parte estos casi 3.000 expedientes donde le pedían apartarse, o sea, le recusaban a la jueza Ujú. y ella se apartaba como, parece como parte de una estrategia, Raúl. No sabemos con qué fin. ¿Cuál era el fin de que ya en un proceso o un estado de sentencia le recusen a la jueza y pasa a otro juez quien tomaba el caso? Bueno, ¿y qué pasó con esto? Entonces, el Pleno de la Corte dispuso la suspensión tanto del juez de paz José Segundo Velázquez como la jueza de paz Marta Benítez, ¿verdad? Sin embargo, ellos fueron citados para este miércoles, un poco antes de que comience la sesión del Pleno de la Corte, para que ellos darle el derecho a la defensa, para que ellos expliquen la situación, ¿verdad? Y después se va a decidir, luego de eso se va a decidir si es la suspensión es sin goce o con goce de sueldo. Recordemos que hasta un mes puede suspender disciplinariamente la Corte, pero remitieron los antecedentes tanto a a la Superintendencia de Justicia y también al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y después también se dispuso sumario, y aparte también remitir los antecedentes a la Fiscalía de los actuarios judiciales Ariel Paniagua Alonso, Hugo Molinas Duré y la UJIER Ana Osorio de Blanco, ¿verdad? A también varios oficiales de justicia. Eso es lo que se resolvió respecto a esto, que
al final de cuentas, teníamos los antecedentes también, Liz, de presidente Hayes, ¿verdad? De juzgado presidente Hayes, Sí, que exactamente. Específicamente el juzgado de Benjamín Acebal, que ya estaba implicado. De hecho, había una investigación en contra del juez que estaba en ese lugar, todavía sin imputación. Pero si nos referimos a Central, son dos hasta el momento, dos ciudades, dos juzgados de paz, pero esto todavía está iniciando, Raúl. O sea, sí, todavía se están no realizando las abarca todas las auditorías. Estos son ciudades, los primeros que están saliendo. concluyendo, ¿verdad? Exactamente. Y ahí también te da la pauta de que estas auditorías se deberían hacer en todo el país, como ya había sido un pedido por parte de las víctimas y por parte de los propios abogados, legisladores, autoridades que van apoyando a las víctimas, que se hagan las auditorías en todo el país. Estamos siguiendo, entonces, pasamos de capital a central hasta el momento. Y bueno, pero la cuestión es que la ciudadanía también se pregunta, ¿y qué hace la Corte? ¿Qué va a hacer? Entonces, lo que ahora se aprobó fue un protocolo que va a depurar estos juicios que se hacen en los juzgados de paz. Por ejemplo, tiene 3 puntos bien específicos. El primero es identificar y clasificar todos los expedientes que ya tienen, o sea, ya están concluidos, ya se sacaron, se dispuso, ¿cómo se llama? Entregar el dinero que había sido embargado, por ejemplo. Entonces ya concluyeron. Entonces esos expedientes van a ser remitidos a archivo. Recordás que varios estudios jurídicos tenían, en este caso, expedientes en sus depósitos. Entonces eso se rescató y están en los juzgados de paz y ahora se hace ese proceso. Entonces, primer punto, identificar y llevar archivos. Segundo punto es discriminar los expedientes que tengan pedidos de finiquito, es decir, que ya quieren que se termine, y también librar los oficios para que saquen los montos, la extracción de los fondos. Pero esto incluye también una inspección de cada expediente a ver si se cumplieron todos los requisitos de validez, o sea, si no son nulos, ¿verdad? Una vez que se hagan eso, se van a librar. Incluso se va a destinar personal para eso y un lugar específico, ¿verdad? Que antes era la guardería del Poder Judicial, para estar ahí y realicen este trabajo. Y como tercer punto van a hacer, y esto es lo más importante, y se va a realizar también un estudio, un análisis de todos los expedientes, ¿verdad? Y van a ver si existen algunas irregularidades que puedan dar lugar a una nulidad. Por ejemplo, se habían descubierto, por ejemplo, el escrito inicial sin sello de cargo, es decir, nunca ingresó ese, no se tiene la fecha, la hora y las copias que se presentaron, por ejemplo. Entonces, punto uno. Punto dos, la resolución que admite la demanda no tenía fecha, por ejemplo. Entonces, igual siguieron. Esa es una irregularidad más. Y por otro lado, y creo que esto es lo más insólito, Liz, hallaron juicios ejecutivos donde no había los pagarés, los instrumentos de crédito. Eran los protagonistas los pagarés, porque eso era el objeto del juicio. Sin embargo, esos protagonistas no estaban, esos documentos. Entonces, esas son causales de nulidad, según decían, ¿verdad? Entonces, esto se va a poner todo a disposición del juez, que es el que finalmente va a tener que resolver la cuestión, pero se adelanta que probablemente sean nulos estos casos, ¿verdad? Entonces ese es el protocolo que sea. Y finalmente otra decisión, y para mí también bastante relevante, Liz, es que a través de la web del Poder Judicial, esto se hizo también por acordado, la gente que cree que tiene irregularidad en el juicio, por ejemplo, una persona que de repente le empiezan a descontar sus salarios y nunca fue notificado de la demanda, entonces puede denunciar, poner su nombre, sus datos, los datos del expediente y remitir vía web a la página de denuncias de la Corte, y con eso se va a realizar la auditoría del expediente, ¿verdad? Entonces con eso se va a verificar si es que hubo o no alguna irregularidad. Entonces eso es otro de los puntos. Tenemos entonces cuatro cuestiones que se van a hacer. El protocolo con la cuestión de los archivos, la cuestión de finiquitar los casos y la cuestión también de verificar si es que hay algún vicio, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la cuestión de que se puedan denunciar vía web. Esas son las medidas que tomó la Corte. Están estudiando también paralelamente un proyecto de ley, o se va a ver si es por acordado o proyecto de ley,
Por ejemplo, que cuando se termina un juicio ejecutivo, que la misma ley diga que el pagaré tenga que ser devuelto al deudor, ¿verdad? O sea, vía juzgado, para que no quede otra vez y se pueda utilizar en otro. Y de repente también otra medida era ver si se tenía que sellar o no el pagaré, de modo a que eso ya no sea utilizado en otro juicio cuando uno presenta. Entonces, eso van a ver también esta semana. Los ministros Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón son los que van a estudiar eso, porque resulta que hoy lunes va a haber en el Parlamento una audiencia donde van a justamente tener un proyecto de ley respecto a esto, para ver una posible solución a este problema, que ya es un problema social teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que hay. Y bueno, nosotros con esto concluimos, nos vamos hasta la próxima edición de Balanza Judicial. Chao, chao.